Hablemos a las 12 por T13 en vivo, política y actualidad de nuestro programa de hoy. La política estuvo marcada toda esta mañana por el debate presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile, que fue en la Universidad Católica. Ahí se llevó a cabo el encuentro y la presidenta electa de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, que entiendo no tuvo algunos estudiantes que se manifestaron, de hecho, al final, Martina Matus está hoy en Hablemos a las 12. Martina, muchas gracias por la gentileza de estar acá. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Creo que es importante que los representantes estudiantiles podamos volver a estar en este tipo de espacios también. ¿Estuviste en la mañana? No, la verdad es que la mañana estaba en clases. Estuve en clase en San Joaquín. De repente, de vez en cuando. Sí. Sí, pero hubo alguna manifestación al final, incluso algún incidente con un guardia de Johannes Kaiser, pero una costumbre harto menor, entiendo. No pasó a mayores. Bueno, no estaba al tanto, la verdad, voy a ser muy honesta. Ok. Ahora, dicho eso, esta es la Casa Central de la Universidad Católica y tú vas a ser la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, que es una de las dos federaciones más importantes de estudiantes del país. Asumen el 14 de diciembre. No, 14 de noviembre. Ahora, perdón, 14 de noviembre. Sí. O sea, 2 días antes de la elección. Sí, 2 días antes de la elección. Sí, sabemos que, bueno, con 2 días de trabajo ahí, también hemos mantenido conversaciones con la federación actual, porque creemos que es importante también que dentro de la representación de la universidad y la comunidad universitaria se den los espacios de diálogo, de formación, de discusión respecto a lo que vamos a decidir ahora el 16 de noviembre, que es el futuro de nuestros próximos 4 años como país también. Es interesante lo del diálogo con la federación actual porque es de signo político contrario, digamos. Claro. Es del movimiento Solidaridad, que es más bien ligado a la derecha, a la centro derecha, ¿no? Sí, por supuesto que... Bueno, y eso yo creo que es lo importante dentro también de la política universitaria en la Universidad Católica, que si bien la federación este año es de Solidaridad y pertenece a la centro derecha, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica tiene este rol de abrir la discusión, de poder tener estudiantes, pero también ciudadanos que sean participativos y que estén al tanto también de las discusiones que sean a panorama nacional y panorama dentro de la universidad. Independientemente de quién la dirija, digamos, de quién la comande. Bueno, este año las discusiones y los espacios de diálogo se trató justamente de que no se perdiera ese rol público que tenía la federación, que uno siempre tiene esos temores, sobre todo teniendo el antecedente de cómo habían sido federaciones del signo político como son la centro derecha y la derecha, que muchas veces teníamos esta discusión de que si iban a hacer un centro evento, ¿no? Que se iban a politizar los espacios justamente tal. Creo que este año se logró a través de los representantes de la universidad, pero también en el diálogo también con la federación, de que se podía abrir la discusión. Nos hubiera gustado que fuera más participativa, a lo mejor con más espacio para que los estudiantes pudieran también mantener esta discusión. Pero se logró marcar pauta. Pero lo hubo, digamos. Claro, con la Federación de Solidaridad lo hubo. Fue una federación que logró hablar del FES, no sentándose a hablar con los estudiantes, pero habló del FES. Podría no haberlo hecho, que es algo que siempre se piensa que puede hacer una federación de derecha en otras partes. Hay universidades que no están hablando del FES, por ejemplo. Esta universidad habló, o sea, esta federación, esta directiva habló del FES, pero no con la consultoría de los estudiantes, y eso es lo que a nosotros también nos hizo ruido, y por lo mismo también nos sentamos a decir que había que abrir la discusión muchas veces. Reservemos por un momento el tema del FES, el tema de la relación con el próximo gobierno, que es lo que te va a tocar como presidenta de la FEUC a partir del 14 de noviembre. Un par de cosas antes. Eres estudiante de college de Ciencias Sociales. Sí. ¿Cuarto año? Cuarto año, justamente. O sea, entraste en la pandemia. Entré el año que por primera vez no era un formato híbrido, era el año que era todo presencial, pero con mucha limitación de espacio, todavía, claro, mascarillas. 2022, sí. Fue complejo. Una experiencia. Sí, porque, bueno, de partida la universidad había hecho el cambio a Canvas y se empezaba a ver las tendencias de que, por supuesto, que hayan profesores que decían, oye, a lo mejor sí que se debería estudiar todo online, y profesores que no, que la presencialidad es muy importante. Yo siempre fui de las personas que valoró mucho la presencialidad. Eso. Sí. De hecho, es una discusión que se está teniendo durante estos años. Yo ya llevo 4 años en la universidad, pero en las salas de clases nunca volvió a haber la misma cantidad de estudiantes según los profesores, y uno se sienta a conversar con el profesor porque siempre llamaba la atención de que una cátedra que en Canvas decía que habían 60 personas, tuve ahí máximo 25. Y bueno, ahí hay toda una discusión teórica de quienes dicen que hoy en día se puede estudiar de forma online y quienes defendemos que la presencialidad es importante, que genera también vínculos. De algo sirve el claustro universitario, por supuesto. El claustro en el sentido del patio, digamos. La comunidad universitaria, claro, también se tiene que articular. Entonces, en ese sentido, nosotros valoramos mucho la presencialidad y hemos tenido también la oportunidad de conversar con el rector, que también lleva un año en ejercicio. Sí, y es
es muy bonito ver que la visión de universidad también dice que la presencialidad es algo que se tiene que mantener y algo que él también está dispuesto a hacer. Y también la idea de que la universidad tiene que participar del debate, una cosa que tiene en común con tu respuesta anterior. Un par de cosas más sobre ti. En college tienen que hacer un major y un minor, ¿no? Un título principal y uno secundario, por decirlo así. Claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy haciendo un major en sociología. Pretendo también vincularme con título de socióloga, pero tengo un minor en instituciones públicas chilenas, que es el área pública del derecho, constitucional, administrativo. Y ahí o sea, tienes que tomar ramos de derecho. Y ahí hice los 2 constitucionales orgánicos y derechos fundamentales, y me faltan los 2 administrativos para ir cerrando también el minor. Pero estoy para sociología, ese va a ser mi título. ¿Y eres católica? Soy católica. Perdona la pregunta, yo sé que la fe es una cuestión personal, digamos, pero es que un poco, o sea, hay un preconcepto respecto de que la juventud está muy alejada de la iglesia. Tú estuviste y te acercaste de vuelta, ¿no? Sí, de hecho, también yo creo que tiene que ver todo con el tema también de las confianzas en las instituciones, muchas veces por el estilo. Yo en alguna entrevista lo mencioné. Cuando decae la confianza en la institución de la Iglesia Católica, también yo creo que es un gran momento para poder ver donde uno se ve, donde se para ser y donde uno vive la fe. Pero yo nunca dudé de mi creencia en Dios, sino de donde uno se para a vivir la experiencia de la fe y de la Iglesia. Entonces, en ese sentido, yo creo que, y voy a ser muy honesta, yo al volver a entrar a un espacio como era la Universidad Católica, y sobre todo a través de uno de sus proyectos pastorales, es donde yo digo, esta es la forma en que yo vivo mi fe. El servicio es la forma en que me reencontré nuevamente, y fue muy bonito. Y pude también vincular y poder conectar que el servicio, que yo también empecé a ver en política en algún momento, se vinculaba también con esto que era lo que para mí era vivir la fe a través del servicio. ¿Y te confirmaste que es un sacramento de la Sí, me confirmé. Pero no en el momento típico, es como en tercero medio, cuarto medio. No, de hecho lo esperé. Dije... O sea, una decisión mucho más adulta en un sentido, ¿no? Claro, dije, justamente como es la confirmación, quiero que sea en un momento donde yo esté en plenitud con cómo vivo mi experiencia a través de la religión también. Y de hecho lo hice el año pasado, lo hice en la Casa CBX de los jesuitas en Providencia. Y de hecho mi padrino viene de parte de Techo, Chile, entonces ahí hay una experiencia. ¿Estuviste en colegio de formación jesuita? No, estuve en el Colegio Marista, en el centro, en Santo Domingo, sí. En Santo Domingo, en Matucana con Santo Domingo. De los hermanos Maristas. De los hermanos Maristas. Martina, estamos con Martina Matus, la presidenta electa de la FEUC. Hablemos un poco de política. Eres candidata del NAU, pero el NAU todos lo conocimos en la época de George Jackson, básicamente, y como una especie como de embrión de lo que iba a ser el Frente Amplio. Hoy está medio separado el NAU del Frente Amplio, ¿no? Orgánicamente se podría decir que sí. El NAU siempre, cuando nosotros nos vinculan con el Frente Amplio, siempre cuesta decir un poco como, no, es que el NAU también tiene más años que el Frente Amplio, como claro, el NAU anterior, le precede, entonces... Está bien ligado a la Revolución Democrática, incluso más que el Frente Amplio. Claro, como a esa área, pero... Claro, el NAU siempre tuvo estas 3 almas que son matrices ideológicas que nosotros hablamos, que uno es el socialismo democrático, pero también está la socialdemocracia, el socialcristianismo. Y tú estás en el primero, en el socialismo democrático, ¿no? Bueno, a mí yo creo que eso es estás haciendo la síntesis del NAU. Claro, como eso es también lo bonito de un movimiento político y no un partido político, sobre todo una experiencia de formación como es la universidad, donde uno puede ver como, no es como un todo parte, sino que es la emergencia de estas 3 corrientes lo que transforma un proyecto, consolida un proyecto que uno dice, bueno, esto es lo que creemos que puede hacer bien a la universidad, pero también siempre con la mirada en Chile. Entonces eso es lo interesante de poder estar en un movimiento político que tenga más de una matriz ideológica y sobre todo en un espacio de formación como es la universidad. ¿Y con cuál te identificas tú? A mí tengo un oscilamiento entre el socialismo democrático, pero el socialcristianismo también, ahí hay algo que me interpela muchísimo, la verdad, las cosas. ¿Socialcristianismo algo así como la democracia cristiana? No, o sea, en el sentido que... Lo que pasa es que, claro, la etiqueta del partido es muy fuerte en eso, pero lo que representó la DC en la historia de la Universidad Católica los también, valores, son como los valores a la forma de hacer política también, como... Yo creo que es algo que mucho tiempo la izquierda soltó. Yo creo que no se tuvo que... más que la izquierda soltó, sino que hubo un sector político que se abanderó. En la universidad, sobre todo, en algún momento el ser católico estaba vinculado a ser de derecha. Claro, en un sentido. El católico conservador, la derecha conservadora, digamos. Y en ese sentido nosotros decimos, no, el socialcristianismo en verdad viene, claro, de esta doctrina social de la Iglesia,
de la encíclica, los derechos laborales en un inicio, como todo este valor que entrega también a la discusión política, es lo que nosotros acogemos dentro de la corriente social cristiana en el NAU. Es interesante porque la FEUC cuando volvió a ser electa democráticamente en los 80, fue gobernada por muchos años por la democracia cristiana, que se oponía a la derecha conservadora del gremialismo, digamos. O sea, a la visión más conservadora religiosa del gremialismo, digamos. Sí, por supuesto. Bueno, siempre quienes se vinculan desde el catolicismo y la izquierda han tenido la misión de decir, bueno, la política es servicio, y la política también está al servicio de quienes más necesitan, de las personas que más son más vulnerables. En ese sentido, yo creo que esa es la visión donde converge también la izquierda con el catolicismo. Martina, tienes un domicilio político y es innegable. Estamos hablando de la Federación en los años 80, que tenía evidentemente una vocación política nacional, no solamente universitaria. De hecho, más bien se trataba solo lo nacional, no solo lo universitario en esa época. Pero, ¿desde dónde te vas a parar y con qué relación con el futuro gobierno, que a lo mejor lo más probable es que sea de derecha, y con tu propio sector, con la izquierda, con la centroizquierda? Sí. Bueno, para mí el rol que tiene la Federación de Estudiantes siempre es abrir la discusión. En algún momento, durante estas semanas que han sido bastante movidas después del triunfo, yo dije, politizar los espacios, en ese sentido se cuestionó si se tenía que politizar los espacios. Cuando hablamos de politizar el espacio es que dentro de la mejor universidad de Chile, que eso es lo que también creemos nosotros, que estamos en esta universidad, tiene que estar y tiene que mirar Chile, tiene que estar mirando lo que está ocurriendo a nivel nacional. O sea, si el 16 de noviembre hay una elección presidencial que define los próximos 4 años también de nuestro país, nuestra universidad tiene que estar mirando esas discusiones. Si estamos hablando de solución habitacional, tenemos que estar hablando de esto también dentro de nuestra área académica. También, por supuesto, tenemos que ser también los jóvenes que seamos capaces de innovar y poder también presentar nuevos proyectos y políticas públicas que puedan atender a las dificultades, los desafíos y los fenómenos que nos afrontamos como país, porque eso también es el rol de la universidad. Yo creo lo obvio es que los estudiantes también, aparte de lo que van a hacer sus académicos, que los estudiantes participen de esa reflexión, ¿no? Por supuesto que sí. Nosotros siempre hemos dicho que la comunidad universitaria tiene que tener una triesta mentalidad, en el sentido de que tienen que hablar los profesores con los estudiantes y los trabajadores. Tiene que haber una comunidad que sea capaz de hacer una radiografía a nivel nacional, a nivel universitario, y darnos cuenta que la realidad dentro de la universidad y la de Chile no son excluyentes, porque justamente somos una casa de estudio que está dentro de Chile, donde tenemos una gran capacidad también de poder darle solución a través de nuestro estudio académico. Nuestro paso formativo por la universidad nos entregan herramientas que el día de mañana sin duda que puede ayudar a darle solución a los problemas que hoy en día vemos como desafiantes. No es por nada, y que hoy en día las universidades son las instituciones que con más nivel de confianza tienen, 55% marcado en la encuesta bicentenaria, que es la institución que tiene más confianza todavía. Tenemos que hacer también de los espacios de las universidades un espacio donde le vuelva a devolver la confianza y poder, sobre todo, trabajar en la política. La política es la forma que tenemos de darle solución a los problemas a las personas. No podemos soltar eso porque si no va a empezar a tambalear la democracia como lo hemos visto. Solo una postilla, pero cuando hablas de triesta mentalidad saltan de inmediato la palabra cogobierno entre mi cabeza. No están en esa idea ustedes, ¿no? ¿O sí? ¿La idea del cogobierno? ¿Del cogobierno? En cuanto a la elección de rectoría. En la rectoría o tantas otras decisiones que se pueden tomar, o que algunos estudiantes han reivindicado, digamos. Sí, nuestro movimiento siempre ha llevado la discusión el cómo se elige el rector dentro de la universidad. Creemos que tiene que haber una mayor participación de los estudiantes, por eso que también uno de los grandes referentes que siempre mencionamos es Fernando Castillo Velasco. El NAU cuando surge se fundamenta y mira mucho también a los estudiantes de la reforma del 67. Reivindicando la reforma, claro. Entonces, hay una épica que se quiere seguir trabajando y que se quiere seguir consolidando también. Creemos que los estudiantes tenemos que tener mayor participación. Pero sabemos que también los cambios que son sostenibles en el tiempo no se logran de un año para otro, no se logran, de hecho, es una agenda que hemos tratado de enmarcar durante los últimos años, pero acá hay una diferencia que nosotros también lo decíamos en campaña. Tenemos un nuevo rector. Después de 15 años de la rectoría de Ignacio Sánchez, hoy en día tenemos un nuevo rector, Juan Carlos de la Higuera, y creemos que tenemos que seguir marcando agenda y marcando puntos sobre lo que creemos que tiene que ser la universidad de aquí a 10 años más, de aquí a 15 años más. Bueno, dura 5 años el periodo, pero veamos que siempre a lo mejor la posibilidad de que sea reelecto, claro, que sean rectorados de más largo plazo, claro. Digamos. Ya, o sea, la posibilidad no es una posibilidad, es una necesidad del diálogo de los estudiantes con ese rector, digamos. Sí, y con las autoridades. Yo creo que
Bueno, la Universidad Católica tiene una política estudiantil que es objeto de estudio a nivel nacional, porque seguimos llegando a quórums muy altos en las últimas elecciones. Sí, participó en primera vuelta un 53%, que implica que más de 16.000 estudiantes se movilizaron. Una casa de estudio que tiene más de 30.000 estudiantes, pero 16.000 sigue siendo muchísimo. Entonces, eso también implica... Porque voto totalmente voluntario, inscripción automática, claro, en este caso. Totalmente voluntario, y creemos que también eso es porque dentro de la universidad existe la capacidad. Hoy en día hay una orgánica de la política estudiantil que de cierta medida está súper definida. Los centros estudiantes funcionan muy bien, los centros estudiantes llegan a las personas. Los consejeros territoriales, que son como representantes territoriales, también hay una orgánica y una estructura muy consolidada, y entonces eso también ayuda a que nosotros como representantes seamos capaces también de articularnos para poder sentarnos a conversar con las autoridades. Hablemos sobre cómo se va a expresar eso en tu periodo al mando de la Federación y cómo va a ser la participación de la Federación de Estudiantes de la Católica en el debate de la sociedad después del corte. Tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa. Hablemos a las 12 por T13 en vivo, política y actualidad en nuestro programa, en nuestro canal T13 en vivo todos los días. La pausa y ya estamos de vuelta. Ya volvemos con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. T13 en vivo. Noticias siempre. Hola Vanessa, tengo una invitación para que vengas a mi casa, pero antes quiero mostrarte unas imágenes. Ay, pero con el voto del agua de la Marlene, la zafamos a la Marlene. La salvamos a ella. La salvamos a ella. ¿Pero con quién tengo problema yo? Con Princesa, con Yujuy, después vendría Marlene, luego vendría la Nacha, luego sería... Valentina tiene coraje, también es fuerte, es ágil, ha demostrado... Para ser bienvenida te planteo el siguiente dilema. ¿El fin justifica los medios? La nueva era de los realities se recarga con mundos opuestos. Segundo tiempo, pronto, por las pantallas del 13 y 13 Go. Llegó el 11 del 11 a Mercado Libre. Esta semana, set de juego 3 en 1 a solo 75.990 pesos. Aire acondicionado Aiwa a solo 542.990 pesos. Desmanezadora Daiwa a solo 104.990 pesos. Mercado Libre. Todo comenzó con un gran sueño. Intentar darle voz a miles de chilenas y chilenos a lo largo de nuestro hermoso país para poder contar sus maravillosas historias. Así nació Lugares que Hablan. Siempre desde el respeto por la vida, preguntando todo lo que debíamos saber y disfrutando cada tesoro que se cruzó en nuestro camino. Hemos vivido momentos que nunca olvidaremos. Construimos esta travesía luchando contra toda adversidad, creando un mapa social y humano de Chile para todo el mundo. Hoy llegamos a la temporada 13, en la casa que nos vio nacer, el 13. Con nuevos personajes, nuevas historias y con la promesa de sumar más aventuras que conecten con el corazón de todo un país. Hasta que nuestra energía y corazón nos permitan. Bienvenidos todos a una nueva temporada de Lugares que Hablan. Lugares que Hablan, temporada 13. Este sábado, después de Tele 13 Central, por el 13, 13C y 13 Go. Es que, compadre, mira, que ahora que en 13C la cultura se aprecia con los ojos bien abiertos. ¡Mira! La cultura se disfruta con aromas y sabores. La cultura se transforma para vivir en un mundo mejor. La cultura es un viaje para explorar juntos. La cultura se reinventa y sobre todo se comparte. Te invitamos a disfrutar junto a nosotros y dejarte llevar por nuestra programación. 13C, cultura con otros ojos. 13C. Samira y Mario se enfrentan por la permanencia en el último duelo de eliminación. Es Mario quien tiene la delantera en este último duelo de eliminación. Deja su primer cubo, sale corriendo con todas sus ganas. Y Atenea comunica el inicio de la competencia individual. La competencia individual ha empezado. ¡Vamos! Que gane la mejor o el mejor. Descúbrelo hoy en Mundos Opuestos. Domingo a jueves, después de Tele 13 Central, por el 13 y 13 Go.
Llegó el 11 del 11 a Mercado Libre. Esta semana, set de juego 3 en 1 a solo 75.990 pesos. Aire acondicionado Aiwa a solo 542.990 pesos. Desmanezadora Aiwa a solo 104.990 pesos. Mercado Libre. Todo comenzó con un gran sueño. Intentar darle voz a miles de chilenas y chilenos a lo largo de nuestro hermoso país, para poder contar sus maravillosas historias. Así nació Lugares que Hablan. Siempre desde el respeto por la vida, preguntando todo lo que debíamos saber y disfrutando cada tesoro que se cruzó en nuestro camino. Hemos vivido momentos que nunca olvidaremos. Construimos esta travesía luchando contra toda adversidad, creando un mapa social y humano de Chile para todo el mundo. Hoy llegamos a la temporada 13, en la casa que nos vio nacer, el 13, con nuevos personajes, nuevas historias y con la promesa de sumar más aventuras que conecten con el corazón de todo un país. Hasta que nuestra energía y corazón nos permitan. Bienvenidos todos a una nueva temporada de Lugares que Hablan. Lugares que Hablan, temporada 13. Este sábado, después de Tele 13 Central, por el 13, 13C y 13 Go. Sigue con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. De 13 en vivo. Noticias siempre. Hablemos a las 12, política y actualidad de nuestro programa. Hoy con Martina Matus, presidenta electa de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Una federación que se eligió, ¿cuánto me dijiste? ¿53% de participación? 53% en la primera vuelta y en el balotaje 43%. Igual es harto. Es harto porque son dos listas nomás las que tratan de convocar y igual fueron más de 13.000 estudiantes que participaron. Claro, es una anomalía en el mundo universitario, ¿no? Sí, completamente. Hoy en día ninguna otra federación... La Católica tiene, si no me equivoco, 48%, la mitad de los estudiantes en gratuidad. Sí, va por ahí, ¿no? la cifra. Es una proporción alta. Lo que pasa es que hay mucho preconcepto respecto a que la Católica es una universidad elitista, pero esa cifra desmiente esa percepción. Sí, o sea, sin duda la diversidad de la universidad hoy en día es también un desafío a la interna de la universidad. La diversidad demográfica que surge también trae como consecuencias, por ejemplo, nuevos desafíos como en temas académicos, en temas de integración. Bueno, también he conversado con el rector, las tasas de reprobación, por ejemplo, los ramos matemáticos y los ramos... en gran medida son de personas que vienen de la educación pública, entonces también son brechas que permean también, que son las brechas de Chile, pero permean dentro de la universidad. Claro, que tienen acceso porque pueden tener el puntaje o estar en propedéutico o en una beca, pero tienen problemas de formación. Tienen problemas al momento de rendir los primeros ramos, los típicos ramos coladores que les pueden llamar. Las tasas de reprobaciones son más altas en personas que vienen de colegios públicos y eso también es algo que queremos trabajar dentro de la política universitaria. Nuestro programa este año se basó un poco en eso, en este diagnóstico de que estas brechas y desigualdades que uno conversa y dice que pasan a nivel de Chile también pasan dentro, porque también dentro de ese sentido también tenemos muchos estudiantes de región. ¿Qué pasa cuando un estudiante de región que, claro, no vive con su familia, llega a su casa en soledad, también tener que cocinarse, también tener que ordenar su propia casa? Son distintas formas en que uno se para también dentro del plano académico. ¿Y tienen una propuesta ustedes para eso? Sí, o sea, de partida en cuanto a temas de académicos, más la Consejería Superior también, que es quien trabaja los temas académicos directamente, pero queremos poner una escuela de nivelación. En ese sentido, la universidad tiene un programa que se llama el PIMU, pero hemos visto que no da abasto y nos hemos juntado toda esta semana a hablar con los centros estudiantes que van de salida y sobre todo también con consejeros académicos, que nos hemos dado cuenta que queremos hacer un diagnóstico y decirle a una universidad, perfecto, está esta herramienta que es el PIMU, pero necesitamos más, porque no está dando y las tasas de reprobación son importantes. O sea, ayudar a nivelar en la entrada. Ahora, claro, hablemos un poco de la política nacional, el financiamiento de la educación superior, así como lo está planteando el gobierno. ¿Qué mirada tienen ustedes? Bueno, sí, creemos partir de la premisa que hay que darle una solución a esta política que es el CAE. El CAE es una política que sin ninguna medida ha generado consecuencias importantes para el presupuesto fiscal de nuestro país, para los estudiantes que estudiamos con CAE, como por ejemplo yo, que
es como cierta incertidumbre hacia dónde avanza esta política. ¿Tú estudias con CAE? ¿Los 4 años que llevas? No, el primer año no, después todo con CAE. Después todo con CAE. ¿Has calculado cuánto deuda vas a tener al final? No, todavía no. No quería ver eso. No, pero... no, claro, pero es un peso, de que uno dice, claro, como cada vez que uno, de hecho, rellena en el FUAS, tenemos hasta mañana para rellenar el FUAS también ahí a los estudiantes de la Universitaria de Asistencia Social. Sí, hasta mañana se puede rellenar el FUAS, así que rellenen el FUAS. Se extendió el plazo. A mucha gente se le pasa, porque esto ya por correo y se olvida después de rellenar y te perdiste todas las becas a lo mejor que pudiste haber tenido y cosas por el estilo. O sea, es muy relevante. Es relevante, sí. Mañana se vence el plazo. Mañana se vence el plazo. Buena pasada de eso. Sí. Ya, pero dicho eso, ¿cómo miran? ¿Han estudiado el asunto? ¿Tienen una posición o sí, están a la expectativa de lo que vaya a pasar en el próximo gobierno? El NAU sí está de acuerdo con el FES, con una nueva política de financiamiento de la educación superior, pero sin duda que también quedan esto, bueno, lo he comentado en otras entrevistas, de que se lanza el último año y uno tiende a pensar, en cuanto a las discusiones y cómo se comporta también el Congreso, uno dice, no van a dar los votos. Ese es el susto de un estudiante. Yo estoy estudiando la perspectiva también de una estudiante que pensaba que un gobierno que venía de la movilización estudiantil iba a poner esto a lo mejor como dentro de la agenda como prioridad y no solamente como... Hizo. Y más allá de lo que no hizo es también la consecuencia que esto genera, porque hoy en día también hablamos de que se tiene que poner el enfoque en la educación primaria, perfecto, pero también tenemos mucha pérdida también por esta política que es el CAE. Entonces, esta plata que se está yendo por esta pérdida también podría ser reinvertida también en esto. La plata que el fisco está perdiendo en ese sentido. Claro, podría ser... 4.500 millones que cuesta más o menos... Por supuesto, podría ser que se reinvierta también la educación primaria, que es donde también se han puesto últimamente, que es como donde debería estar a lo mejor priorizado. Es un problema de la educación como tal. Hay dos preguntas. Se reproduce. Una política, que es si esto va a alcanzar a estar o no antes de marzo y qué es lo que va a pasar si es que no está con el siguiente Congreso. Y dos, si es la herramienta, si está bien diseñada esta herramienta. ¿Han estudiado eso? Bueno, sí, es una herramienta, o sea, es una política muy técnica que la verdad incluso cuesta como traducirla a los estudiantes. Muchas veces se entra la discusión de, claro, como quien te la explica tiene que ser totalmente pedagógico para uno poder entenderla. Pedagógico y más o menos neutral, además claro, sí, porque hay miradas distintas. Digamos. El rector de la Católica tiene una mirada muy negativa. Salió una entrevista hace poco que claro, ahí dice... Hay una frase que nos llamó mucho la atención que dice ¿Cuál? como no hay que, porque, bueno, la dijo en inglés, pero dijo como no hay que arreglar lo que no está roto. Ah, ya, si no está roto, ¿para qué arreglarlo? Claro. Que era respecto al CAE, y ahí igual uno tiende a pensar como, no, o sea, el CAE... El CAE no es que esté funcionando bien, dice. Claro, el CAE no es que esté funcionando bien, por eso es que yo creo que la urgencia estaba puesta en eso. El gobierno no lo hizo. Claro, pero también pensarlo porque bueno, hay un lado de la posición que dice como, oye, pero los estudiantes de educación superior tienen que dejar de pensar que ellos son la prioridad, como que es la prioridad más importante en Chile, pero es un tema de educación, por lo que decíamos Janet antes. Jara lo acaba de decir en el debate esta mañana, digamos, dijo, ¿cómo me se gustaría reinvierte? en el horizonte el 70% de gratuidad, pero los niños están primero en la fila, por claro, la frase, ¿no? Hay que entender a la educación como también un sistema que también se autoalimenta también, como en el sentido como se autorreproduce en ese sentido. Cuando nos enfocamos en educación, no podemos pensar que estas están desvinculadas, no son excluyentes, por lo mismo que el darle el financiamiento sí hay diferencia. Digamos. Por supuesto, pero entre la educación primaria y la educación superior hay mucha diferencia, pero por eso también que era tan importante que se resolviera de forma más bien urgente la política del CAE, porque era esta pérdida y este gasto fiscal que a lo mejor sí podía ser utilizado para poner la prioridad donde estaba ahora, que era en la educación primaria. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser capaces de innovar. Yo creo que la discusión se tuvo que haber trabajado con anterioridad, y siendo hoy en día esta opinión de que mucho, y en ese sentido hay personas que te dicen como no, esto es un impuesto, y otros que te dicen como no, la verdad es que es un crédito contingente al ingreso, y cosas muy técnicas. Uno lo que en primer lugar quiere saber acá es una política totalmente responsable, porque tenemos que ver las consecuencias a largo plazo, y eso es donde tenemos que estar trabajando, y por eso que yo creo que la discusión para el fisco y para el fisco, para el estudiante, porque eso es lo que a lo mejor el CAE no pudo prevenir, y por eso después tuvo que también ser ahí modificado. Martina, una última cosa. Hay muchos que piensan que los estudiantes universitarios han estado callados durante este gobierno, tal vez por simpatía con el presidente Boric, y que piensan que con un gobierno de signo contrario esta cosa podría activarse. ¿Cómo ves ese pensamiento y cómo ves esa realidad a partir de marzo?
Bueno, no, sí, yo creo que más allá de que uno diga, como son los estudiantes los que han estado callados como por afinidad con el gobierno, yo lo he mencionado, yo entré con pandemia, como en algún momento uno tiene que... Claro, ahí no había cómo es esto. Claro, o sea, realmente uno entraba a la universidad con la idea de que no sabíamos si íbamos a tener amistades, no sabíamos si es que podíamos conocer a nuestros profesores, si íbamos a tener un vínculo, una comunidad. Yo creo que somos los jóvenes los que estamos recién volviendo a retomar un poco esto de volver a articularnos, pero de cierta medida ha cambiado un poco las dinámicas, como... Tenemos una sociedad sumamente digitalizada, O sea, una sociedad... No hay que entenderlo de la manera en que se entendió, qué sé yo, en la segunda década de este siglo, digamos, cuando surgió el movimiento universitario. Claro, no. Que nos gobierna ahora. De partida, la sociedad moderna, en ese sentido, tiene una cantidad de desafíos muy distintos. Por ejemplo, hoy en día que los estudiantes podamos sentarnos a conversar y uno dice como puede ser, es como algo muy simple, no es tan simple. Yo realmente a veces me sorprendo con que hay personas que están todo el día, pareciera que no interactúan con nadie más de su entorno. Yo en el periodo de campaña me da también mucha pena ver que alguna experiencia universitaria era como, no, vine a la universidad y hay días que vengo y no hablo en todo el día con nadie. Absolutamente con nadie. Ha cambiado mucho Entonces, claro, como lo primero que tenemos que hacer como estudiantes, como jóvenes, es volver a poder conversar entre nosotros, volver a colectivizar nuestros propios problemas, porque nos podemos dar cuenta que hay problemas que parecieran pasar desapercibidos porque no estamos conversando, porque no estamos articulados. Y uno de esos, por ejemplo, es el consumo de medicamentos, que hace poco, de hecho ayer salió el estudio del Senda, sí. Que uno dice, o sea, ya disminuyó como el consumo de drogas tradicionales en la educación superior, perfecto, pero los que consumen lo hacen con mayor intensidad y lo que aumenta es la dosis sin receta. Y yo te puedo decir perfectamente cuáles son esos medicamentos, porque es un problema de la educación superior. El Aradix, el Samexit, que son cosas que se tienen completamente normalizar en la comunidad universitaria y que si uno no es capaz... para el déficit atencional. Claro, o para poder concentrarse. Si uno se sienta a conversar con los estudiantes y dice, perfecto, acá también tenemos un problema que es colectivo. Martina, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias a ustedes por el espacio. Martina Matus, presidenta electa de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, hoy en Hablemos a las 12 por T13 en vivo, donde siguen las noticias después de esta pausa. Muchas gracias por estar ahí.